bíblica entre Josué y Ruth. Justamente ese libro está aquí porque había algo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Y si vamos a en breve palabra, el libro de Jueces, era que el pueblo de Israel, ellos prosperaban, pecaban, había una rebelión, el Señor los castigaba, luego ellos se arrepentían, el Señor los bendecía y nuevamente ellos pecaban. O sea, es una constante. Y el libro de Jueces nos muestra a nosotros esas debilidades que hay en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y hoy en día, mis hermanos, también este libro nos sirve a nosotros para mostrar las debilidades de nosotros como padres en nuestras casas. Y también a las madres. Pero la responsabilidad que nos ha dado el Señor a nosotros, la palabra, es que nosotros seamos cabeza de familia, seamos sacerdotes, seamos guía de nuestra familia. Y cuando rompemos nosotros esa estructura, ese planteamiento, realmente sucede lo que le ha pasado aquí al pueblo de Israel. Nosotros, que ya hemos avanzado, hemos vivido varias generaciones. La generación nuestra, de los 60, la generación X, la generación de los milenios, la generación Z, y la última generación que usted la conoce es la generación Alfa. Y justamente yo quisiera hablar a los padres esta mañana de esa generación, de la generación Alfa y la generación. Hay un pequeño que tenemos hijos que están ahorita en una generación que tiene que estar educando constantemente. Y las dos últimas generaciones, la generación Z y la generación A, son jóvenes auténticos, nativos de la era digital. ¿Correcto? Son de la era digital. Y está marcado por las redes digitales. Vamos a ver, todos conocemos aquí cuáles son las redes digitales. ¿No así? Y sabemos que esas redes digitales existen aquí, pero están haciendo una influencia para nuestros hijos. Inclusive para nosotros, yo tengo un videito de una persona de hace 80 años que estaba haciendo TikTok de 80 años. Y wow. Entonces fíjense que la influencia de las redes sociales, aquí estos días mandé un link a varias personas, había una conferencia en la iglesia bíblica de nuestro Señor Jesucristo, donde está el pastor Julián Michelet. Y había una conferencia de un hermano que se llama Daniel Tellerías, donde él es profesor de Instituto Bíblico en el Puerto Mexicano. Y él expresaba, ¿verdad?, lo debido que estaban haciendo las redes sociales. Él llama pantallas, en este caso. Pero fíjense, mis hermanos, que esas pantallas, esas redes sociales, están haciendo tanto daño que están separando las familias. Y esa tecnología ha llamado la tecnología digital en esta época, y nosotros la conocemos, y no antes, pero hay otra generación que viene, y ya se está demostrando, la generación IA, la IA, inteligencia artificial. Entonces, hay una red, hay esa red, y hay un peligro latente, pero muy latente, mis hermanos, en esa generación que se está formando aquí. Y fíjense que la Biblia nos da instrucciones precisas para nosotros poder combatir ese tipo de efectos de esas redes sociales. Entonces, mi intención hoy en día a los padres y a los madres es que pongan interés en esas redes sociales. Pongan interés. Y fíjense que, a pesar que el libro de los Jueces nos habla a nosotros, que dice que después, dice ahí, después, y permítame otra vez leer el texto, ahí, después, entonces, el pueblo de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y vieron otros padres. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto. Y siguieron a otros dioses. Cabe preguntar por qué ellos abandonaron una generación que había pasado,
Josué, como una generación fuerte, valiente, había conquistado mucha tierra, había progresado, pero resulta que una vez muerto Josué, esa generación abandonó a Dios. Es interesante, mis hermanos, que la pregunta es ¿por qué esa generación abandonó a Dios? Y cuando hablamos de generación estamos hablando de 40 años, más o menos, eso es lo que hasta ahora se está viendo. Pero yo digo, y reflexionando yo, mis hermanos, que esa generación abandonó al Señor, su mandamiento, su precepto, porque no había un guía, una persona que levantara el estandarte de la palabra de Dios y lo guiara. Así sucede hoy en muchos hogares. En muchos hogares, y de ahora los padres, en muchos hogares está faltando ese guía, ese estandarte, porque no conocen la palabra de Dios. Y es un peligro al no conocer la palabra de Dios. Entonces, nosotros los padres tenemos la obligación de llevar esa palabra a nuestros hijos. Y fíjense que este señor, Daniel Tejería, él dice que hoy en día hay una generación que está acostumbrada a lo digital. Si no interactúa con la... Yo hablaba de eso ayer también con un hermano. No hay una interacción, no hay algo que si yo te pueda expresar que tú puedes responder. Entonces, la idea es que ellos se volvieron rebeldes justamente porque no había un guía. Y ese guía, en nuestro concepto, debe ser el padre de la familia. ¿Cierto? Si no lo es, entonces esa generación que nosotros estamos criando va a estar prácticamente a la deriva de todas las influencias del mundo y que ellos están viendo en las redes sociales. Todo. Entonces dice que ellos, sabiendo que habían aprendido de algo, hacían lo malo. ¿Por qué hacían lo malo? Justamente porque se separaron completamente de los mandamientos del Señor. Ya ignoraban esos mandamientos. Fue una rebeldía. Fue algo que hicieron ellos por rebeldía. No habían reconocido al Señor. En primer lugar, no reconoce al Señor, porque ya tienen otra ideología, otra mentalidad, otra cosa que ellos asumen que ellos deben seguir, pero no es así. Hay una sola mentalidad, una sola ideología, y eso está contenida en la palabra de Dios. Amén. Ahí está contenida. Y me llama mucho la atención que dice este hermano, ¿verdad?, que una de las cosas más peligrosas es pensar que la tecnología tiene un efecto neutro. Y nosotros los padres asumimos que si damos a nuestros hijos un celular, tiene un efecto, no van a tener efecto. Estamos equivocados. Va a tener un efecto en los hijos nuestros, en los nietos nuestros. Va a tener un efecto. Y entonces dice que ese efecto, ¿verdad?, va a llevar a ese adolescente, y le hablo a los adolescentes, ¿verdad?, que se van a aislar del mundo completamente. Y dice una encuesta en esto, que en el año 2017 había, ¿verdad?, los adolescentes y otras cosas, había un promedio de estar en la pantalla de 5.5 horas. 5.5 en el 2017. En el 2020, 7.5 horas. Y ahora, en esta época, dice esa encuesta o la estadística, ¿verdad?, que hay 10.5 horas en la pantalla seguida. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Seguida. Y aumentando. Y aumentando. Y estamos hablando de adolescentes, personas que no están escudriñando las palabras. Padres, madres, tenemos nosotros que guiar a nuestros hijos. Entonces dice allí, la estadística dice que hay mucha dependencia en las pantallas, en la información. Y yo me he pensado estos días que nosotros vamos a un hogar y estamos visitando una familia y lo primero que ponen, y ustedes van a saber que es así, es el celular. ¿Cuánto sería de beneficio, padres, que cuando nos reunimos con nuestros hijos, nietos en el hogar,
este instrumento lo tomaría a un lado. ¿Qué relación hay? Y yo quisiera llevarlo un poquito más, a retarlo a los padres de hoy en día, a los abuelos de hoy en día. ¿Están dispuestos ustedes a hacer ese reto? ¿Ah? ¿Están dispuestos a los padres? Cuando nos sentamos nosotros en la mesa y agarramos este instrumento que es la pantalla para que haya más comunión entre nosotros. Más comunión. Y no lo hay. Entonces, mis hermanos, hay un reto. Entonces, si va a aumento esta adicción a la pantalla, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Entonces, nos lleva a la reflexión a nosotros que debemos ahora volver. Y dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante del Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros, mis hermanos? Idénticamente lo que hicieron el pueblo de Israel. Estamos volviendo a lo malo. Entonces es un reto para nosotros que en nuestro hogar, los padres, llamo a esto a los padres, aunque ya en mi hogar no está mi hijo ni mi hija, pero les recomiendo a aquellas que están aquí, que tienen hijos e hijas, ¿verdad?, que hagan ese reto. Sí, cuando se sienten en la mesa, saquen el celular o apáguenlo. Apáguenlo. Es un reto. Y entonces esa estadística, el 48% de adolescentes viven desconectados de la realidad. El 48% son estadísticas y quizá va aumentando más. Pero el 40% son niños de 2 años en adelante. 2 años en adelante. O sea que estamos viviendo algo en conflicto. Hay un conflicto en la sociedad, hay un conflicto en la iglesia. Y cuando hay un conflicto en la iglesia, hay entonces una desobediencia absolutamente. ¿Cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, si hay una desconexión entre nosotros y la realidad que estamos viviendo, entonces es solucionar eso. ¿Cómo podemos solucionar eso, mis hermanos? Yendo a la palabra del Señor. Entonces, nosotros debemos recordar, nosotros los padres debemos recordar que podemos olvidar y hacer lo malo delante de Dios y de los hijos. Podemos hacer eso. Entonces, es un reto, nuestros padres. Los padres hoy es un reto para eso. Yo sé que hay padres que no utilizan hoy las redes sociales, pero nosotros que todavía usamos las redes sociales, debemos limitar el tiempo a esas redes sociales. Porque está destruyendo generalmente esa relación. Y ayer estamos conversando que destruye el punto crítico de la persona. No piensa. Y nosotros somos así, somos automáticos. No pensamos. Porque lo más fácil es ir a las redes sociales y declara ahí ¿qué dice Josué? Y enseguida aparece. Pero no somos capaces de criticar, ser críticos. Y es lo que nosotros llevamos, la vieja escuela. Hermano Cermeño tuvo en esa escuela, en la parte crítica, donde en la universidad no había ningún dispositivo electrónico. Cuando yo pasé por la universidad, y muchos pasaron por aquí, no había ningún dispositivo electrónico. Lo que había era una biblioteca analógica. ¿Cierto, José? Analógica. Que iba a la biblioteca y te ponía un montón de libros y ahí tú estudiabas y sacabas tu trabajo. Por hoy en día es tan fácil a los hijos darle un dispositivo y de ahí saca el trabajo. Es tan fácil. No estamos creando mentes críticas, mis hermanos, abuelos que no están creando mentes críticas, y es un daño para nuestra sociedad. Entonces, esos niños que están avanzando solamente adictos, y repito, están adictos, ¿verdad?, a las redes sociales, ¿verdad?, se desconectan. ¿Y qué consecuencias tienen esto? Ansiedad, depresión y suicidio. Hermano, si usted no me quiere creer a mí, busquen la estadística donde en Estados Unidos, ¿verdad?, ha crecido un 40% y en ascenso
una ansiedad en los jóvenes, en los adolescentes, mentalidad de suicidio en Estados Unidos, porque son adictos. Entonces, mis hermanos, realmente esto nos llama a una reflexión. Hay un peligro que existe al dejar la educación en las manos de las redes digitales. ¿Cuántos de ustedes dejan la educación en las redes digitales? Al menos aquellos que vienen creciendo, vienen siendo adictos a las redes digitales. No hay una supervisión a los adolescentes. No hay una supervisión a los niños. Me encontraba una hermana que es increíble que una niña de apenas meses o un año empieza a llorar con la madre y la madre lo que hace es darle el celular. Y me encontraba la hermana que ella estaba buscando la página de Carolina, Karol G. Entonces estaba pasando, lleva que voy a buscarle aquí a Karol G para que ella se tranquilice. Entonces le buscó a Karol G y toma, hija. La niña se rió o se tranquilizó. Yo le voy a decir un secreto. Nosotros, la generación que vivimos, y ustedes saben bien, que no daban eso. Lo que nos daban era un castigo. Nosotros, y le voy a decir aquí a los que están adolescentes, nosotros, mis hermanos, hacer irrespetuoso, jamás. Pero hoy en día se está viviendo eso. Entonces, mis hermanos, quiero terminar y después el pastor Denny va a estar profundizando sobre Deuteronomio 6, 1, 9, Efesios 6, 1 al 4 y Proverbios. Pero yo quiero que ustedes se lleven en sus mentes, padres, abuelos, llévense en su mente esto, ¿verdad? El peligro que existe en las pantallas es un peligro. Escuchen esto que el mismo Gabriel Tellería informó ese día. No es suficiente con establecer límites y disminuir tiempo en la pantalla. Repito, no es suficiente con establecer límites y disminuir tiempo en la pantalla. Nuestro reto, padres, como padres, es crear hijos piadosos, nietos piadosos, sobrinos piadosos, en una era de pantalla, de ansiedad y de confusión moral. ¿Me entienden? No es suficiente, mis queridos hermanos, padres, abuelos, tíos, en solamente establecer límite y apenas disminuir tiempo. Tenemos un reto, es crear, ¿verdad?, hijos piadosos. Y esos hijos piadosos no apuntan a la mente, apuntan en el corazón. Amén. Ahí es que apuntan. Y el primero que debe cambiar es el padre, su corazón, su mente. Ruego a Dios que los padres que estén aquí presentes cambien su corazón y su mente y pongan a disposición, ¿verdad?, las enseñanzas que puedan mejorar la vida de sus hijos. Entonces, en esta mañana, mis hermanos, les reto, ¿verdad?, que esas redes sociales que tanto pregonamos nosotros, y hay padres aquí que me están escuchando, que hay otra charla para padres en las redes sociales que vamos a estar hablando, pero mis queridos hermanos, hay padres también digitales. Hay padres digitales. Entonces, ruego al Señor, mis hermanos, que ustedes, ¿verdad?, ustedes como padres, tengan ese reto. Tengan ese reto y vean a sus hijos, no ahorita, lo vean para un futuro, porque la generación que viene, y dice allí, que olvidaron lo que habían aprendido de sus antepasados. Y nosotros no hemos olvidado
de nuestros padres cuando nos reprendían. Una conducta ejemplar. Amén. Entonces, amado Padre Celestial, Dios de los cielos, Señor, te damos gracias infinitas. Gracias, Señor, por ponernos tu palabra en esta mañana, ser oído, ver, Señor, que realmente como padres enfrentamos tiempos difíciles a nuestros hijos, Señor, para darle la mejor enseñanza que tú nos has dado en tu palabra. Transformar el corazón, el carácter en nuestros hijos, Señor, equivale a enseñar toda la verdad de las Escrituras. Señor, mira a estos padres que hoy están aquí para que ellos puedan transformar sus corazones y ser que ellos lleven una vida piadosa. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, mis hermanos. Bendecidos todos los padres y abuelos en este día. Bendecidas todas las madres también. Y bendecidos todos los hijos. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial por la gracia que han tenido para nosotros en habernos creado y habernos hecho sus hijos, en habernos dado una familia y en habernos dado hijos y también nietos. Estamos infinitamente agradecidos porque ha sido bueno y ha sido generoso con nosotros y nos ha dado las fuerzas para levantar una familia y criarlos, y nos ha dado su palabra para enseñarlos a amar a Dios y a respetarlo y a honrarlo, y sobre todo a tener temor de Dios. Gracias, Señor, por esta mañana, gracias por este día, bendícenos a todos y seguimos contigo hasta el resto de nuestros días, hasta que Cristo venga para conducirnos a la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, yo les voy a hablar desde el lado de los abuelos, es decir, de los padres de edad avanzada. Yo no soy como el pastor Hidrogo de la era de los 60, yo soy de los 50, pero estoy contento y agradecido. La verdad que tuve la visión de llamar a varios hermanos, incluso pastores, que son también abuelos, y consultar su opinión para que no fuera mi opinión nada más, a ver si mi opinión coincidía con la de ellos. Y la verdad que he sido edificado por ellos y me he dado cuenta que tenemos todos la misma opinión, es la opinión de los abuelos. Y en ese sentido les voy a hablar. Los nietos, según uno de los proverbios, dice que son coronas de los abuelos. Corona de los abuelos. Para uno ser abuelo tiene que haber sido padre y haber vivido una vida de padre y haber adquirido una experiencia de padre en la crianza y en levantar una familia con hijos. Yo afortunadamente he tenido ese privilegio y he vivido paso a paso la vida, el crecimiento y el desarrollo de mis hijos. Y ahora, en esta época otoñal,
como algunos la llaman, también he vivido y estoy viviendo la experiencia con los nietos de una manera muy particular. Y creo que a todos nos toca en algún momento, porque no es que le quitemos la responsabilidad a los hijos, que son los que tienen la responsabilidad con sus hijos, pero nunca dejamos de ser padres. Y ante cualquier necesidad, ante cualquier inconveniencia o ante cualquier demanda donde sea requerida, no requerida por el simple hecho de que el papá me suple, no, eso no. Requerida porque hay situaciones que lo exigen, donde incluso ha habido ejemplos donde uno de los padres fallece, o incluso ha habido donde uno de los padres, los dos de los padres fallecen, y esos niños quedan necesariamente bajo la protección y el cuidado de sus familiares. ¿Quiénes son los familiares más cercanos? Los abuelos. Y ahí estamos los abuelos, prestos para atender, y a veces nos toca ser padre por segunda vez, y lo somos porque nuestro Señor, nuestro Dios, sembró en nosotros ese amor por los hijos. Cuando Dios creó a Adán y a Eva e hizo su primer matrimonio, que lo realizó en el Edén, una de las indicaciones, de los imperativos que le dio fue reproducirse y llenar la tierra. Y eso es un mandato. Eso no es algo que se pueda desechar, es un mandato. Reproducir y llenar la tierra. Entonces nos manda a tener una familia. ¿Y por qué hace eso? Bueno, porque Él necesitaba, o Él quería tener gente, hijos, para su alabanza, para su alabanza. Y cuando nosotros revisamos el libro de Apocalipsis, encontramos que allá en la eternidad, en el cielo, lo que vivimos es ambiente de alabanza. Así que nosotros, cuando partamos, vamos allá a alabar y adorarlo. Ese es el objetivo primordial de Dios. Y por eso nosotros, en obediencia, debemos armar nuestra familia, formar nuestra familia, tener nuestros hijos y educarlos, criarlos, ayudarlos, y para que luego ellos armen su familia y hagan lo mismo, pero sobre todo enseñándoles la vida cristiana, la vida de fe, la vida de obediencia. Y aquí, si vemos en la verdad, nos sentimos doblemente padres, y porque hemos sido padres, pero también somos abuelos. Y en el libro, lo que les explicaba el pastor, también lo refiere el libro de Deuteronomio, y eso lo vemos en Deuteronomio 6. En Deuteronomio 6, el
Dios, nuestro Dios, insiste en que enseñemos a los hijos a amar a Dios y a enseñarles la palabra dentro de la casa, fuera de la casa, en los caminos. Anotarla o escribirla en los dinteles de la casa, incluso en las manos y en la frente, como lumbreras. Eso enseña el libro de Deuteronomio, en Deuteronomio 6. Y es así, porque la palabra, según la refiere el apóstol Pablo en Timoteo, segunda de Timoteo 13:16, dice que toda palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en toda buena obra. Y esa buena obra es la obra que Dios preparó desde la fundación del mundo para que nosotros anduviéramos en ella. Así que el hecho de ser abuelo nos da a nosotros yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿qué han sentido ustedes o qué sienten ustedes de ser abuelos? A los que son abuelos. Eso no se lo podría preguntar a alguien que no es abuelo, porque para sentir y responder eso, tienes necesariamente que ser abuelo. El abuelo es una persona que uno ve mayor de edad, pero que tiene lo que llaman experiencia acumulada. Tenemos experiencia y enfrentar esa situación día a día. Nosotros actualmente estamos al cuidado de 2 nietas, porque nuestra hija está en una situación muy particular, donde afortunadamente le falta poco tiempo por terminar y ya va a regresar. Pero nos ha tocado hacer de abuelos, pero de abuelos activos. Y entonces, bueno, tenemos muchas situaciones con ella en cuanto a obediencia, que a veces no obedecen como deberían obedecer. Y entendemos la situación porque, bueno, ellas también tienen carencias ahorita. Pero nosotros entendemos que debemos ayudarlas. Y debemos ayudarlas porque es un momento en que ellas lo necesitan. Pero lo más importante que uno debe recomendar a los abuelos es que enseñen la palabra de Dios. Que enseñen la palabra de Dios, que esto era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Lo que refería el pastor, que ellos se habían desviado porque no había quien le enseñara la palabra y ellos se fueron hacia dioses extraños, se convirtieron en paganos, porque el contexto por el cual estaban pasando era de pueblos paganos que tenían otros dioses. Y entonces hubo generaciones que no habían oído esa palabra y esa palabra no la conocían. Por eso Dios insiste tanto en que enseñemos la palabra y nos dice para qué es útil la palabra. Y lo otro es que debemos procurar que en los hogares cristianos se ame a Dios, haya el amor de Dios. Y los padres y abuelos debemos inculcar en los hijos y en los nietos el temor a Dios. Y hablo del temor, no del temor
de que le tengo miedo. No, hablo del temor reverente. El temor reverente es aquel temor en el cual el hijo no se atreve a hacer algo que vaya a incomodar, a molestar o a entristecer al padre. Porque antes de hacerlo, con solo el hecho de pensarlo, ya lo siente en el corazón, siente dolor en el corazón. Ese es el mismo temor que nosotros debemos tener por nuestro Dios, un temor reverente. Y ese es el mismo temor que debemos inculcar y enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos. A los hijos y a nuestros nietos. Yo le digo que los hijos son una bendición, una de las más grandes bendiciones que Dios nos da. Pero también los nietos son una de las más grandes bendiciones que Dios nos da. Y lo que uno vive con los nietos es algo que a veces no se puede describir. En estos días vimos una película que se llamaba algo así como El otoño de Eloísa. Se trataba de una señora de edad avanzada, que era abuela. Esa señora había tenido dinero, venía de una familia de dinero, no tenían problemas económicos y ella había tenido una hija. La hija se casó en su edad muy temprana con un muchacho que era músico y se dedicaba solamente a eso de la música, y que la música no le daba mucho y fracasaron y se divorciaron, pero la hija llegó a ser un abogado importantísima que manejaba empresas y tuvieron una hija. Esa señora la internaron en un sitio con otras personas porque tenía algunos problemas de memoria. Pero ella vivió durante el tiempo que estuvo ahí, la señora se adaptaba a todo. Vivió con un grupo y la pasó bien. Pero los momentos más importantes, óiganme bien, los momentos más importantes eran los momentos en que esta señora se encontraba con su nieta. Era como el remanso, el reposo que necesitaba tanto la abuela como la nieta. La hija decidió irse a trabajar a otro sitio porque la llamaron, y la nieta, que iba a la universidad, se quedó con la abuela. Y aquellos momentos de encuentro de la hija con la abuela era que la nieta le ponía la cabeza en esta parte del cuello a la abuela y se recostaba, y las dos se quedaban tranquilas, en reposo, en paz, disfrutándose la una a la otra. A mí me impactó esa parte porque vi el amor del abuelo y de los nietos, porque es una cosa bidireccional, tanto del abuelo para los nietos como de los nietos para el abuelo. Y eso es lo que debemos procurar cultivar en la familia y enseñarles la palabra, que todo eso esté basado en la palabra de Dios, y que amemos a nuestro Señor y le tengamos temor reverente. Eso, porque lo que hablaba el pastor Hidrogo respecto a las redes sociales, eso es terrible, porque es que nadie vigila lo que ve el niño en las pantallas. Nadie lo vigila, nadie lo está vigilando. El niño ve lo que meten ahí, y a veces meten cosas que si ustedes las vieran se horrorizarían. Todo eso lo ven los niños, y eso le va a los niños al cerebro, le entra por los ojos, le va al cerebro y se le queda en el corazón. Por eso cada día vemos más niños agresivos, más niños
que cometen actos terribles, niños que se suicidan, niños depresivos, y a padres llorosos de no haber hecho lo propio y sintiéndose culpable, porque es que ¿quién responde de lo que los niños ven en las pantallas? Nadie responde. ¿Quién cuida lo que los niños ven en la pantalla? Nadie cuida. ¿Y para quién va a ser el daño? Para el niño. Pero también he visto casos en los cuales los niños no se les permite redes sociales, no se les permite celular, no se les permite tablet, no se les permite computadora. Y esos niños están en unos campos jugando con la naturaleza, conociendo a los animales, oyendo el sonido del agua, el canto de los pájaros, identificando los colores de las flores, tocando y palpando las hojas, oyendo el sonido de los ríos, de las gotas de agua cuando caen, de la lluvia, de los pajaritos, el canto. Eso se ha ido perdiendo. ¿Por qué los padres lo hemos permitido? Los padres y los abuelos lo hemos permitido, lo estamos permitiendo, y aún no hemos visto lo peor. Lo peor viene. Y va a ser terrible porque está atacando la parte fundamental de lo que Dios decía, que es que su palabra debía ser transmitida de generación en generación, porque la palabra que Él dio no fue para los padres iniciales, sino fue para todos los padres. Él los mandó a reproducirse y a tener familia y a enseñarles su palabra. Pero esa palabra no puede quedarse en el vacío, tiene que ser transmitida a través de la línea de los hijos, los nietos que son la segunda generación, la tercera generación, los bisnietos, y de ahí sigue una cadena de generaciones de nietos, pero esa es la cadena que va a transmitir la palabra. Pero si los padres nos quedamos tranquilos ante esa situación, no reaccionamos y por tanto no actuamos, entonces la cosecha va a ser terrible, va a ser mala. Así que el llamado para los padres y abuelos de hoy es que estén atentos, no se acoplen a los momentos. A lo que tenemos que acoplarnos es a la palabra de Dios, porque esa es buena y es verdadera, y esa es la que contiene vida eterna, y esa palabra ha costado sangre, ha costado la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros y que nos dejó aquí para venirnos a buscar. Y nosotros estamos en su espera, en su venida. Pero mientras tanto no queremos perder a nuestros hijos, que es la semilla que va a prolongar la transmisión de la palabra en las épocas futuras, en las épocas que vienen. Yo le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo por haber muerto por nosotros en la cruz y haber derramado su sangre preciosa para limpiarnos de nuestro pecado y así rescatarnos de este mundo de perversiones y de pecado y de la muerte y conducirnos al Padre. Y nos ha dejado aquí un tiempo para que nos purifiquemos, para que nos santifiquemos,
para que cuando llegamos al Padre podamos ser recibidos como santos. Gracias, Señor. Bendícenos. Bendice a esta audiencia. Cuida a sus hijos, cuida a sus nietos, cuídalos a ellos. Protégelos y darle claridad de mente y claridad de vista para que puedan estar atentos a los acechos de Satanás en este tiempo tan malo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y yo seré breve en lo que voy a compartir, y es que una paternidad no centrada en el Evangelio está propicia o está destinada al fracaso. Cuando nuestra paternidad no está centrada en lo que Dios ha revelado en su palabra, en su Evangelio, todos los medios que utilicemos aparte de la palabra de Dios nos pueden llevar a muerte. Porque la Biblia dice que para el hombre todos los caminos le parecen rectos en su propia opinión, pero su fin es fin de muerte. Sin embargo, el camino del Señor, aunque a veces es tormentoso y lleno de obstáculos, siempre nos va a llevar a su presencia, siempre nos va a llevar a estar del mejor lado de la historia, porque Dios es quien gobierna la historia y estamos en el mejor lugar si Él está con nosotros. Y quisiera leerles Efesios capítulo 6, versículo 4. Es un texto muy conocido para hablar de la responsabilidad que tenemos nosotros como padres. Y después de leerlo me gustaría desarrollarlo un poco. Y dice: Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, la paternidad es una de las tareas más desafiantes y a su vez más gratificante que Dios nos ha delegado como hombre. Ser padre es muy difícil, pero a su vez es un gran privilegio. Es poder tener el privilegio de imitar a nuestro buen Padre Celestial. Es un privilegio poder seguir la directriz que un buen Padre amoroso, bondadoso, misericordioso y fiel muestra con nosotros. Recientemente fui a una exposición de mi hija mayor, Glaimaris, al colegio. Y la profesora nos dice: quisiera compartir con ustedes algo que puede sonarle un poco incómodo, pero se los voy a decir porque eso es lo que ustedes tienen en casa. Y esto fue un experimento para que ellos pudieran pensar, reflexionar, incluso sacar algo que le está perturbando o algo que le está llenando de alegría. Y entre los 25 alumnos y algo más que tiene la profesora como alumno, el 16, o más bien 16 de esos 25 decían: yo, si tuviera la oportunidad de regresar al tiempo, me gustaría que papá estuviera conmigo. Yo quisiera que papá no se ausentara más de casa. Yo quisiera que papá vuelva con mamá. Y esa era la constante en esa respuesta. Si yo pudiera cambiar algo de mi vida pasada, dijo uno, sería que mi papá pudiera darme un abrazo y llevarme al parque. Hermanos, lo que estábamos allí fuimos conmovidos por las expresiones de esos niños de apenas 11 y 10 años. Es lo que ellos sienten, es lo que ellos transmiten. Y hermanos, hoy la paternidad se ha convertido en una carga, se ha convertido en algo tan trivial que yo puedo tener hijos por donde quiera, pero al final para eso está su mamá. Y hermanos, cuando leemos este pasaje, a mí me llevó a formular una pregunta. ¿Cómo podemos como padre reflejar el corazón de Dios y apuntar a nuestros hijos hacia Él en un mundo lleno de distracciones y desafíos? Nadie quiere enfrentar desafíos, nadie quiere asumir su responsabilidad, porque la tarea es sumamente ardua y difícil. Pero hermanos, déjenme decirle que Dios nos ha dado todos los elementos, todas las cosas que necesitamos para criar a nuestros hijos para su gloria, para su alabanza y de edificación para su pueblo.
Y es por ello que quisiera hablarle brevemente en 4 punticos que son de suma importancia para nosotros los padres. Cuando vemos el texto que acabamos de leer en su contexto, el apóstol Pablo viene exponiendo acerca de cuál debe ser nuestra responsabilidad, o como dijo alguien, lo vital del código doméstico en la vida de un creyente. Y vemos que en el capítulo 5 de Efesios, él viene expresando acerca de cómo debe ser la relación entre el esposo y la esposa. Pero en el capítulo 6, iniciando, él empieza a hablarle a los hijos de cómo debe ser su comportamiento ante sus padres, temiendo al Señor o teniendo al Señor como referencia. Pero luego en el versículo 4 que acabamos de leer, él le dice expresamente a los padres que la responsabilidad de criar, amonestar a sus hijos es de él. Y ciertamente la esposa, la madre, juega un papel fundamental y crucial en la crianza de los hijos, pero es la responsabilidad del cabeza del hogar, del padre, del hombre en la casa, amonestar y disciplinar a sus hijos en el temor de Dios. Y hermanos, esta tarea hoy día se ve ausente en muchas casas de la iglesia, en muchos hogares cristianos. Y este es un llamado a reflexionar. Es un llamado a no solamente sentirnos honrados, porque hay un día al año donde el Padre es conmemorado, donde el Padre es invitado, donde el Padre es homenajeado, donde el Padre se toma un tiempo para regalarle. No, hermanos. Yo conocí a alguien que nunca estuvo con su hijo y siempre decía: ¿qué me vas a regalar el día del Padre? Pero ¿qué se te puede regalar si no has ejercido tu paternidad como Dios demanda? Y es por ello, hermano, que a la ausencia común de los padres del mundo, los cristianos debemos ser diferentes. Los cristianos debemos ser personas que marquen una diferencia en medio de un mundo caído y que cada día está en un caos total. Y es por ello que el primer principio claro para el papá es que esté involucrado. Si un padre no está involucrado en su familia, difícilmente va a poder criar. Si un padre no está involucrado con sus hijos, difícilmente le puede amonestar. Si un padre no está constantemente con sus hijos, difícilmente le pueda instruir, enseñar, educar el temor del Señor. Y es por ello que es importante que la presencia del Padre esté en el hogar. Y es que es en medio de esa presencia, no solamente monetaria, no solamente de que aquí estoy pero no estoy. Es algo intencional, es algo que yo no solamente lo digo, sino que lo creo, sino que lo estimulo. Nuestros hijos pueden estar alrededor nuestro brincando a cada instante, pero es cuando usted le llama la atención, no solo para regañarlos, sino para decirle: ven acá, que ellos se sientan, se quedan quietos, por lo menos en algunos casos. Y es allí donde tenemos la oportunidad de mostrarle afecto, de mostrarle cariño, amor, y de mostrarle la verdad del Evangelio. Y hay una pregunta que yo voy a hacer que me implica o que me involucra a mí también. ¿Con cuánta intencionalidad como padres estamos involucrándonos en la vida de nuestros hijos? ¿Será que conocemos a nuestros hijos tal cual ellos se han dado a conocer a otros? Dice Deuteronomios capítulo 7 que en esa ley del Shema, de repetirle a nuestros hijos las verdades, dice el versículo 7 específicamente que la palabra de Dios debe ser repetida a nuestros hijos, hablando de ella estando en casa, andando en el camino, al acostarnos, cuando te levantes. Es decir, en todo tiempo. El imperativo del apóstol Pablo a Timoteo: predica la palabra en todo tiempo, afuera, a tiempo y fuera de tiempo. Es un imperativo también para nosotros los padres. No siempre vamos a tener lugares formales para predicar el evangelio, pero de seguro sí vamos a tener momentos espontáneos donde se nos dé la oportunidad. Decía alguien: cuanto más tiempo pases con tus hijos,
cuantas más actividades cotidianas compartan, más oportunidades tendrás para enseñarles de la verdad, de la palabra de Dios. Y vamos a imaginarnos por un momento a un hijo yendo a un abasto, y en el abasto él quiere comerse un pequeño dulce, pero él no lo pide a su padre, sino que lo toma. ¿Cree usted que el papá tiene allí una buena oportunidad para instruirle, además de disciplinarlo? Sí. Porque Él le va a enseñar que la palabra de Dios dice no robarás. Él le va a enseñar que el temor de Dios debe tenerse siempre presente en su corazón, porque Dios está viendo continuamente cada acción que hacemos. Entonces es un buen momento, aun cuando la situación suele ser penosa y vergonzosa, de enseñar la palabra de Dios. Y es por ello que nuestro involucrarnos con nuestros hijos debe ser siempre con propósito. Si yo me involucro con mis hijos solamente para darle todo lo que él me pide, yo estoy cometiendo un grave error. Pero si yo me estoy acercando a mi hijo con la intención de instruirle, vamos en buen camino. Y ese es el gran desafío de hoy. Nuestros hijos comúnmente nos pueden llevar a airarnos por ser inquietos, por ser a veces necios o ignorantes. Y la Biblia habla de eso en Proverbios, que el corazón del niño está ligado a la necedad. Pero es nuestra responsabilidad educarlos en el Señor para que no sean necios, sino sabios. Para que cuando crezcan puedan aprovechar bien el tiempo, recordando siempre que los días son malos, pero que Dios es bueno. Debe ser en nuestra intencionalidad y propósito en la crianza de nuestros hijos, educarles y no provocarles a ira. Muchas veces nuestros hijos quieren expresarnos algo y nosotros le detenemos: estoy ocupado. Muchas veces vienen cargados y atribulados, pero como creemos que son niños, ellos no sienten, no hablan, no se expresan. Hermanos, es importante escuchar a nuestros hijos. ¿Y saben por qué es importante? Porque no todos los niños tienen la capacidad de tener resistencia para buscar la bondad oculta de un padre. No, yo sé que mi papá es bueno, pero nunca me lo manifiesta. Necesitamos ser intencionales en mostrar afecto, amor, cariño, favor, gratitud, de dar o de pedir perdón a nuestros hijos. ¿Y saben qué estamos haciendo con esto? Instruyéndolo. Y muchas veces pensamos que la instrucción tiene que ver nada más con lo que yo le digo. No, hermanos, tiene que ver cómo yo vivo. Muchos de nosotros aprendemos más por el ver que por el oír. Y nuestros hijos no necesitan a veces solo consejos, necesitan modelos a seguir. Y es allí donde nuestro buen Padre nos ha dejado un modelo a seguirle como buen Padre. Y nosotros debemos encaminarnos por allí. Y de igual manera de instruir a nuestros hijos para que ellos modelen eso. Hermano, no es solamente decir soy cristiano, es vivir como cristiano. Y uno de los, o no uno, sino los primeros en ser ese testigo ocular de nuestro cristianismo son nuestros hijos y nuestras esposas, hablando en el lugar de hombres. ¿Qué dirán nuestros hijos acerca de nuestro cristianismo? Papá es cristiano, y como una vez habló alguien, muchos hijos quieren que su papá nunca salgan de la iglesia, porque en la iglesia son cristianos y en la casa son demonios. Y por último, hermanos, nuestra paternidad debe tener como fin principal y último la gloria de Dios. Si nuestra paternidad no está anclada en glorificar a Dios, vamos a fracasar haciéndolo. Y yo estoy ahorita en pleno tiempo de crianza. Tengo 3 niños y uno más chiquito que otro. Y es un desafío inmenso. Cada uno piensa distinto, cada uno tiene un carácter distinto, cada uno se expresa distinto, cada uno manipula distinto y cada uno va a ser distinto. Y es por eso que en esa variedad de distinción yo debo tener la sabiduría que proviene de lo alto para criarlos y educarlos a cada uno según su necesidad.
Y hermanos, solo no podemos. Y si buscamos un estándar humano para hacerlo, vamos a fracasar. Por eso es que nuestro fin primario y último debe ser la gloria de Dios. Porque es lo que nos queda. Y todo lo que hagáis, sea de palabras o de hechos, hacedlo todo para la gloria de Dios. Los padres que glorifican al Padre Celestial cuando imitan este comportamiento divino en la crianza de sus propios hijos es un reflejo terrenal de la paternidad perfecta de Dios. Y déjenme repetirle esto último. Los padres que glorifican al Padre Celestial cuando imitan ese comportamiento de ser buenos padres como nuestro Dios es, dice que es un reflejo terrenal de la perfecta paternidad de Dios. ¿Qué estándar estamos llamados a cumplir? Y hermanos, la iglesia necesita buenos padres. El pueblo de Dios debe estar caracterizado por padres ejemplares. Y es tanto así que el apóstol Pablo se encargó de dejarle este detalle claro a Timoteo cuando le escribió acerca de esas cartas pastorales y los requisitos. Pablo le dice a Timoteo que aquel que anhela obispado, aquel que desea un liderazgo en la iglesia, aquel que desea ser pastor, no solamente debe tener una facilidad de palabra y de convencimiento a una audiencia, sino que debe tener a sus hijos en sujeción. Es decir, debe tener un perfil dentro de su familia aprobado. Y vean cómo lo dice él. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y estas mismas palabras se las dijo a Tito: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Hermano, nuestra cultura a menudo busca gente elocuente, pero Dios busca hombres fieles primeramente a su familia. ¿Qué tan fiel estamos siendo a nuestra familia? Hermanos, si usted no es pastor, en un grupo, una iglesia, un local o un lugar como este, usted sí lo es en casa. Usted es el pastor de sus hijos. Usted es el pastor de su familia. Y usted está llamado, nada más y nada menos que por el Dios del cielo, a ejercer un liderazgo irreprensible, amable, honesto, sincero, con aquellos que Él ha puesto en sus manos. Recuerde, usted no es dueño de sus hijos. Usted es un administrador. Los hijos nuestros son de Dios. Nosotros le vamos a educar hasta un cierto tiempo, pero son de Dios al final. Ellos saldrán de casa y va a repercutir mucho en su vida luego como adulto todo lo que le hemos enseñado. Y es por ello que Proverbios dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y posiblemente muchos de nuestros hijos, por muy buen criado que hayan sido, se hayan alejado del Señor, pero tenga la plena seguridad y certeza que la palabra de Dios no vuelve vacía y que en algún momento el Señor, que son de ellos, volverán a Cristo. Y ya, hermanos, para concluir, un hogar bien ordenado es el mejor currículo para el liderazgo dentro de la iglesia. Un hogar o un padre con una vida irreprensible en su casa es alguien que porta la gloria de Dios. Así que, padre, tu rol en el hogar es más que una obligación. Es un llamado sagrado. Es una oportunidad gloriosa para impactar vida, forjar legado y reflejar el corazón de Dios. Por lo tanto, padre que estás aquí, encuentra gozo y vida plena al involucrarte con presencia en cada momento, con propósito en cada lección y con tu mirada puesta firmemente en la gloria de Dios
en todo lo que haces, porque al final del día, una paternidad arraigada en el Evangelio no solo transforma a tus hijos, sino que te transforma a ti. Testifica poderosamente del amor de un Padre Celestial que nunca nos abandona. En medio de los desafíos, su gracia es suficiente. En medio de las encrucijadas de tomar decisiones, su sabiduría es propicia. En medio de los momentos más difíciles, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vamos a orar.